No sé si oye. Bueno, ya traje sus exámenes. Una vez, Al final, que no se emocionen. Ya la hicieron. Bueno, miren, vamos a ver esta presentación. Ustedes leen todo esto con calma. Me voy a referir un poco a cómo vamos o cómo debemos estructurar de tal manera que podamos hacer una estructura que sea eficiente para soportar las fuerzas horizontales. Y vamos a ver cómo en algunos casos se pueden hacer estructuras de manera, digamos, caprichosa, pero porque no tienen el problema de sismo. Entonces, como esta nos quedamos la vez pasada, lo voy a hacer un poquito más grande a ver si se ve mejor. Así se ve la manita. Miren, por ejemplo, esto representa una estructura muy irregular, la cual para nuestro caso, para nuestro país, sería imposible de efectuar por todas las irregularidades que tiene. Acuérdense que nosotros estamos haciendo un diseño que es elástico. Nuestros análisis estructurales son elásticos, consideran que el material es elástico hasta cierto rango y después diseñamos de manera plástica, es decir, llevamos a la falla a los elementos. Entonces ahí hay una contradicción dentro de nuestros análisis, precisamente porque no es tan sencillo hacer un análisis más refinado, pues porque no tenemos todavía aceros, no tenemos el diseño de nuestras secciones, por lo tanto no lo podemos hacer. Entonces el procedimiento que debemos seguir es el que estamos haciendo: analizar la estructura elásticamente, después diseñarla con factores de carga. Dentro de esos factores de carga ya estamos metiendo elementos mecánicos mayores que lo que nos da el análisis elástico. No sé si me capten que con el análisis elástico estamos poniendo una línea que es proporcional, una línea recta, eso me da la elasticidad. Pero cuando diseño, amplifico por factores esos elementos mecánicos. Entonces, en teoría ya me estoy saliendo del análisis estructural que estoy haciendo. O sea, ese diseño que se sale ya de mi análisis estructural se llama comportamiento inelástico, lo cual no lo podemos hacer pues porque todavía no tenemos el acero. Entonces, finalmente, una vez que ya hayamos diseñado la estructura, con ese acero podemos hacer una revisión no lineal, que sería el plus de nuestro diseño. Entonces, esto de entrada, si ustedes lo modelan en un programa, pues les va a dar bien bonito. O sea, esto lo pueden modelar y se va a mover el edificio y todo eso. Pero el problema es que es un análisis elástico. Ese es el inconveniente. El programa lo hace elásticamente. Entonces, ustedes pueden meterlo en la computadora y se ve maravilloso y todo eso, pero no está considerado el comportamiento fuera de esa elasticidad. Okay. Si siempre va a estar trabajando, ¿cómo se dice? Elásticamente, entonces podríamos decir que el comportamiento va a ser bueno. Eso significaría que tendríamos que diseñar para todas las fuerzas que aparecerían para que la estructura no falle. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes pueden ver la irregularidad. Vean ustedes, por ejemplo, estos popotitos de columna. Vean ustedes, si vean la masota, ¿no? Entonces es una gran masa. Vean ustedes la masa, aunque sea de estructura metálica, pero es una gran masa que está apoyada en elementos que tienen poca rigidez en una zona. Por ejemplo, aquí va a tener poca rigidez. Esto es otro problema que nos podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, esto es en Estados Unidos. Pues no hay el problema de sismo como lo tenemos acá, en esta zona del lado de Texas, del lado del derecho de Estados Unidos. No tenemos o no hay.
no hay el problema de sismicidad tan alto, entonces se pueden hacer estas cosas. Nosotros no podemos hacer esto porque esto ya me representa una asimetría en mi estructura. Esta masa concentrada del agua me puede ocasionar problemas de torsión en mi estructura que está sosteniendo esta carga. Entonces, esto implicaría problemas para nosotros. Esto, hay un edificio por acá en Avenida Juárez y Reforma, que se parece a este, está en la esquina, que tiene también una columna así muy grande, no me recuerdo, pero me parece es muy parecido a este. Si ustedes se fijan, este edificio tiene una irregularidad en elevación. Vean ustedes esta columna nada más tiene esta masa ligada aquí, pero lo demás está libre. Entonces hay un cambio brusco de rigidez. Esto me puede ocasionar problemas de torsión, sobre todo que está el edificio en la esquina. Entonces esto sería una forma de irregularidad que vamos a tener nosotros dictaminada en las normas. Entonces vamos a verificar nosotros en las normas si caemos dentro de esta irregularidad, y si es así habrá que castigar a la estructura de tal manera que incrementemos las fuerzas de diseño y hagamos más robusto las secciones para que pueda cumplir con esto. Esto también, miren, es una estructura irregular. Esto representa una gran masa por dentro. Está la estructura muy simple, pero esto sísmicamente me está colocando la masa en la parte superior. Esa masa puede cabecear y provocar problemas de sismo. Este de aquí, miren, también aquí no tiene problema, es un núcleo central. En la parte central tiene un núcleo de concreto y salen estos voladizos. Vean cómo están las losas. Todo esto es una estructura muy irregular, puede ocasionar problemas en una zona altamente sísmica. Igual, miren, aquí se ve por abajo, no sé, ustedes no lo alcanzan ya porque no hay buena luz ahí, pero ahí donde está la mano, esta más o menos es la altura de una persona. Vean ustedes la gran masa que tenemos. Esta gran masa puede ocasionar problemas en una zona sísmica. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se recuerdan lo que es el flujo de cargas, el flujo de la carga que tengan por aquí, pues va a ir bajando y tiene que irse hasta por aquí. Todas las cargas tienen que viajar y en esta zona vamos a tener una concentración de esfuerzos. Si viene un sismo que es el movimiento del terreno, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a acelerar esta gran masa y puede ocasionar momentos adicionales que no los podemos evaluar de una manera sencilla. Bueno, aquí se muestran algunas características que son importantes. Por ejemplo, la forma en la altura. Estas formas son formas irregulares que pueden ocasionar problemas. Por ejemplo, la de la central, si ustedes se fijan, hay una zona que se queda desprotegida porque la otra sube, es decir, tenemos primero una desconcentración en el suelo. Una zona del terreno va a estar más cargada que la otra, por una parte, y por otra tenemos un cambio de rigidez importante en la dirección horizontal. En la dirección saliendo de la pantalla, pues evidentemente esta estructura me va a generar problemas de torsión para esta zona, es decir, se va a torcer el edificio. En la de acá pues, sucede algo parecido. La masa de abajo es mucho más grande que la de arriba, entonces esto puede hacer que la parte de arriba se acelere más, que tenga un cambio brusco de rigidez y tengamos problemas en esta zona. Y esta pues es evidente que la zona más grande arriba, aquí fíjense, curiosamente este tipo de solución se ha usado en algunas edificaciones y ha resultado bastante bien. Sin embargo, la que tenemos aquí es el edificio que está en Revolución, un edificio que tiene, ustedes lo pueden ver, no me recuerdo qué altura está, antes de Río Mescuaro. Está un edificio que tiene un núcleo en la parte de abajo, en la parte de arriba salen unas columnas que hacen las veces de soportar a todo el edificio, entonces se ve una forma como
como este. Este se ha comportado bastante bien en primera, pues porque tiene un núcleo central, y en segunda porque la zona no es altamente sísmica. Pero aquí esta gran masa me puede provocar un problema de aumentar el cabeceo, el momento adicional por el movimiento de esta gran masa. El peso en esta estructura, que aquí por ejemplo no nos queda de otra más que resolverlo así. Esto son tanques de agua que se usan mucho para, ¿cómo se dice?, para surtir agua a, por ejemplo, alguna población. Si se por ejemplo edificios para vivienda y no hay manera de mandar el agua, pues se usan tanques como este, donde pues no hay de otra, la masa tiene que ir arriba. El problema es que debemos de bajar bien la carga y soportar horizontalmente las fuerzas sísmicas. Esto me genera una gran fuerza sísmica. Si no estructuro bien todo esto, lo que puede pasar y que sucedería muy seguido es que colapse la estructura. Y esto ya lo comentamos por ahí cuando tenemos un edificio de esquina donde en las colindancias tenemos una gran rigidez, podemos generar una torsión natural. Esto habría que evitarlo. ¿Cómo se puede evitar? Pues no colocando esta rigidez, tratando de meter los muros por separado para que no interfieran en los movimientos de la estructura. Otro problema que podemos tener y que es muy recurrente en la Ciudad de México, y en todas las ciudades del país, las construcciones antiguas están muy pegadas, o sea, prácticamente no hay esa separación entre una edificación y otra. Se empezó a reglamentar después. Si ustedes caminan, por ejemplo, cualquier centro de ciudades grandes del país, van a encontrar que las edificaciones están muy pegaditas. Es un problema porque si es altamente sísmica puede haber un golpeteo, que ambas estructuras, como no tienen periodos iguales, se muevan de manera diferente, entonces pueden golpear entre ellas y eso puede hacer que colapsen las estructuras, ¿no? Entonces, esta separación es importantísima. Después de 1985 se volvió un poco más exigente la verificación de estas separaciones. Sin embargo, aún así se saltaba esta separación y ha habido consecuencias por esto. Sin embargo, es importantísimo estar separando las edificaciones. Aquí vemos que, por ejemplo, en la fotografía de abajo, la trave pues está fuera del eje de la columna. Esto no está bien, esto es una estructuración incorrecta. Lo correcto sería que la trave restrinja a la parte de la columna. Lo ideal es que vayan los ejes coincidiendo. Sin embargo, se puede permitir cierta excentricidad, pero no como esta de aquí. O sea, que la trave se salga fuera de la columna, pues eso no está permitido. Debemos de buscar que nuestras estructuras tengan redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si falla un elemento, no haga que falle la estructura, sino que se redistribuyan los elementos mecánicos. Por ejemplo, aquí, miren, son dos mundos de concreto ligados por esta trave. Esta trave, si llega a fallar, que se articule en ambos extremos, no va a provocar que colapse la estructuración, o sea, se redistribuye. Seguramente va a cambiar el comportamiento de la columna, porque la columna puede que trabaje en volado. Sin embargo, no colapsa el edificio. Entonces ahí estamos permitiendo redundancia. Vean ustedes otro caso de la trave está excéntrica de la columna, aunque aquí se refiere al concepto que se maneja en la ingeniería estructural, que tenemos que hacer que la columna sea más fuerte que la viga, es decir, que la viga falle antes que la columna. Si la viga falla antes, tenemos chance de corregir, pero si la columna falla, como la columna soporta la carga vertical, puede ser que colapse el edificio. Entonces, se busca que falle primero la viga antes que la trave. Y aquí les muestro una simulación hecha en el programa SAP, que aunque lo hagamos así, vean ustedes cómo está la estructura asimétrica, pues eso no sirve. O sea, el programa nos va a dar la solución y lo vamos a diseñar en el programa, pero no está analizando el edificio en rango inelástico. Entonces,
Entonces ahí vamos a tener el problema. Entonces los programas no funcionan para estructuras irregulares. O sea, tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, si ustedes presentan un programa con, es más, los arquitectos cuando ven o saben, ustedes han usado programas de computadora, dicen, pues ya la computadora está sacando todo, pues hazle caso. Eso no es cierto. Nosotros diseñamos con ciertas limitaciones nuestras estructuras, entonces no debemos decir que el programa ya hace todo. Aunque numéricamente lo haga, si nosotros metemos una estructura de este tipo y la mandamos así, ya estamos incumpliendo con la irregularidad natural que tiene mi modelo. Como les dije, el modelo, la computadora pues les va a dar muy bien todo, porque está en rango elástico. Bueno, esto miren, esto es en Holanda, ahí no tienen problema de sismo como tenemos acá, pero vean ustedes la irregularidad de las masas. ¿Cómo está el edificio principal aquí? ¿Cómo sacan estas masas? Y en varias zonas. Entonces esto, para nosotros, representaría un problema muy fuerte. Primero que nada, para la cimentación tendríamos concentraciones no deseadas de los esfuerzos que me generan estos bordados. Y segundo, si esto empieza a vibrar, puede vibrar en la dirección X, en la dirección Y, pero fíjense ustedes, está embolado, esto puede vibrar verticalmente. Esta vibración vertical me puede ocasionar muchos problemas. Bueno, aquí ven ustedes el tanque que les hablaba, vean ustedes el tanque antes y después de un sismo, cómo colapsa el tanque. Aquí no es que el sismo haya sido mucho más grande, simplemente la estructura no estaba diseñada para soportar las posiciones frontales. Entonces, evidentemente viene un sismo, se la lleva. Esto me lleva a que debemos de evitar, por ejemplo, concentraciones de masas en nuestra edificación. Si nosotros, además de tener irregularidad con nuestra forma de la estructura, nosotros generamos irregularidad por la distribución de las masas, entonces estamos generando un problema muy fuerte de inicio. Por ejemplo, si este fuera un edificio y ustedes meten un centro comercial aquí arriba, por ejemplo, imagínense un Home Depot por aquí arriba, pues la carga que ellos utilizan es mucho más grande que digamos, un edificio de oficinas. Entonces aquí estamos incumpliendo con una irregularidad que sería la distribución de las masas, no está siendo una masa uniforme. Bueno, ya lo comenté. Y miren otro problema, esto fue en California en el año 1971. En años después de 1958, que se cayó el Ángel, después viene el sismo de 1976, luego el del 78, donde se cae la Ibero, que estaba en la Tasqueña. Todo eso ha enseñado a hacer correcciones de lo que se pretendía que estaba bien. Y últimamente ha habido sismos más intensos. Entonces, pues eso nos lleva a que pues, debemos de proteger más las estructuras, ¿no? La norma actual todavía es mucho más exigente que las normas anteriores, y esto porque lo que se busca es buscar lo que se llama resiliencia, que la estructura tenga capacidad de recuperarse de inmediato sin que deje de funcionar. Si deja de funcionar, pues imagínense lo que nos pasó en el 2017, muchas edificaciones de vivienda quedaron sin usarse, y creo que todavía hay algunas que no se acaban. Es un problema muy fuerte, ¿no? Aunque aquí los propietarios, afortunadamente el gobierno les ha ayudado, pero no es obligación del gobierno arreglar los problemas que se tienen cuando ustedes compran una vivienda. Entonces aquí se volvió un poquito más bien político y el gobierno asumió la reparación, pero dando ciertas cantidades, ¿no? Entonces la realidad es de que el propio propietario debe de solicitar cuando compra algo que se les muestren los resultados del diseño, los planos de la edificación, y nadie los pide. Entonces eso es un gran problema. Entonces, cuando vayan a comprar algo, soliciten los planos, y si no se los dan, júntense y pidan la información. Eso es importante para que puedan revisar y estén seguros de lo que están comparando. Bueno, aquí observamos esta edificación, que vean ustedes cómo tiene un cambio de rigidez brusca. Esto es en el 71.
este es el que digamos, se pueden tener problemas. Ven abajo una serie de columnas y arriba una gran rigidez. Entonces eso pues, provocó que colapsara esta zona. Además aquí miren, observen en la figura, había un jardín, ven ustedes todo esto colapsó y ven ustedes el daño en las columnas. Esto igual, aquí no se alcanza a apreciar bien, fue muy pequeña la pantalla. Ustedes lo pueden ver cómo falla por efectos de torsión estas columnas. Bueno, este es problemas típicos de irregularidad. Vean ustedes cómo está la edificación. Esta de acá muestra cómo una variación en la planta, es un cambio de rigidez, pues me genera o me puede generar posibles fallas en esto, ¿no? Esto también en planta es una irregularidad. Esto viene mostrado también en las normas. Se permite cierto saliente de tanto para acá como para acá. Está limitado ya en las normas y eso habrá que hacer la revisión. Formas como estas no están permitidas en zonas sísmicas, aunque ustedes pueden ver que aquí se siguen haciendo esto. Así, por ejemplo, del segundo piso por la altura de Miscuac hay unos edificios que son de acero y que tienen como 3 entrepisos en losa. Se ven, ¿cómo se llama? Directamente del periférico, ustedes los pueden observar, inclusive por abajo se pueden ver. Entonces esos edificios ya nacieron irregulares. Si el diseño lo hicieron bien, con un análisis fuera de la computadora, es decir, un análisis no lineal, puede ser que funcione bien. Pero si no están bien diseñados, pueden tener grandes problemas. Entonces, esas formas irregulares que pueden ser como estas, nos pueden ocasionar problemas. Por ejemplo, el edificio está en Reforma, se llama El Dorito, no sé si ¿cómo se llama? Se le dice El Dorito. Es una estructura muy irregular, pero se diseñó con análisis no lineales. Entonces, la edificación, a pesar de que es irregular y el terremoto la castiga muchísimo, pues tiene un diseño por atrás un poco más refinado. Bueno, aquí miren. Esto es en Colombia, una edificación que tampoco se permite aquí, no sé si, bueno, sí, miren, por ejemplo esta H, que no se debe de permitir, porque esta es un H. Esto en realidad debe de estar conjuntas en esta parte, es decir, deben de ser 3 edificaciones independientes para que no tengamos el problema de la forma, que la forma me genere problemas que son irregulares ya de entrada. Esto, comparado con nosotros en el 85, esto es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se tenía el registro que usamos en México como base para el sismo del 85. Aquí se registró ese sismo. Entonces observen cómo esta L colapsa, ¿no? Esta L que no tiene punta aquí se comporta mal y provoca este tipo de daño. Esto ya está demolido ahora. Esto me representa estas formas que lo mejor es hacer esta separación. Esta separación es lo ideal. En caso de que sea imposible, pues habrá que reutilizar como aquí o como acá para evitar los daños en la unión. Entonces, lo ideal es separar cuerpos regulares y si no se puede, pues buscar cómo rigidizar para evitar las posibles fallas. Por ejemplo, aquí lo mismo, miren, se está rigidizando con muros acá, que sería, digamos, lo que menos desearíamos, ¿no? Y lo ideal sería separarlo, ¿no? Esta solución, por ejemplo, que se usa aquí una viga para unir estos salientes, no es muy buena, no es muy recomendable. Sin embargo, hay muchas estructuras que tienen estas viguitas que unen esto. Esto no sirve, en realidad no sirve para mejorar el comportamiento. La ubicación de los muros, si tenemos muros como aquí en planta, pues estos muros no hay que hacerlos de rigidez porque van a provocar que se genere una torsión natural de la estructura. Entonces,
cuando tengamos esto, si es posible moverlos un poco más al centro, pues es lo ideal. Y si no, tratar de desligarlos. Igual aquí de formas irregulares. Esto, miren, por ejemplo, es en Chile, es un edificio igual, ustedes pueden ver que es un edificio de esquina. Pero lo que hicieron estos señores, y es bastante eficiente, es darle rigidez a las fachadas. Con estas rigideces que hicieron aquí, logran que la estructura se comporte satisfactoriamente. Entonces, sí es posible resolverlo, pero a veces hay que presentar esto con los arquitectos. Y el arquitecto dice, no, ¿sabes qué? Pues esto no estoy de acuerdo, habrá que buscar una alternativa separando los muros de las colindancias para evitar torsiones naturales. Bien, ahí se ve. Vamos a estar revisando. Bueno, edificios muy largos, por ejemplo, arriba de 60 metros, es muy común que tengamos problemas, como se ve aquí, por la longitud. Entonces, lo ideal es que lo podamos separar en la dirección longitudinal. En la transversal sucede algo también interesante. Si ustedes mueven la estructura así, si tiene poca rigidez, pues va a haber mucho desplazamiento. Entonces, lo ideal sería separarlos o dar rigidez interior, de tal manera que el tablero no sea tan flexible. Como es muy largo, se vuelve muy flexible y se puede mover fácilmente. Entonces, habría que rigidizarlo internamente, como se ve acá, para mejorar el comportamiento en el sentido transversal. Formas como esta, aquí en México, pues no las vamos a tener. Esto es en Estados Unidos, en Chicago. Vean ustedes la forma de... O sea, en Estados Unidos hay muchos edificios con formas que pues, no son propias para una zona sísmica, ¿no? Del lado de Los Ángeles, no. Del lado de Los Ángeles los edificios son más regulares porque hay una alta sismicidad. Pero del lado de Texas no tienen tanto problema, pueden hacer lo que quieran. Fíjense lo que les decía, esta solución de ligar las estructuras puede ayudar en algún instante, pero la realidad es que no va a ayudar cuando tengamos el sismo de diseño, porque esto es muy endeble, esto de aquí es muy endeble, no tiene algún diafragma que permita que esto rigidice, las traves se pueden mover hacia afuera o hacia adentro, entonces es complicado que esto en el sismo de diseño nos pueda ayudar. Bueno, formas como esta tampoco están permitidas, y si se permiten habrá que usarlas con factores que amplifiquen las fuerzas de diseño. Entonces ya también por ahí ya las vimos. Cambios bruscos en elevación, en la rigidez. Esta de acá, miren, anteriormente se buscaba que las estructuras fueran económicas. Estoy hablando antes del siglo de 1985, donde podíamos reducir la sección de las columnas y las variando, porque arriba, evidentemente, pues cada vez tenemos menos carga. Si empezamos en un edificio de gran altura con una sección, no tenía caso subir esa sección hasta arriba. Se iban bajando las secciones, pero el problema es que también cambiábamos la rigidez. Entonces, hoy en día, si se pretende hacer un cambio así, hay que ver que esa rigidez no me afecte a condiciones de irregularidad. Algo que no se permite es esto, miren, esto de aquí, tener rigidización y después ya dejar libre. Pues eso no se vale, no se permite. Igual al revés, tener rigidización arriba y abajo no, pues esto tampoco se vale. Así también dar rigidización como esta. Aquí hagan de cuenta que, por ejemplo, miran puertas y el arquitecto o la arquitectura no permitió meter rigidización, lo ponen de este lado. Pues eso no se vale. Tiene que ser todo desde arriba hasta abajo, atendiendo al flujo de carga que debemos de llegar hasta la cimentación. Casos como este, donde se quitó un elemento, observen, se quitó un elemento, pues eso me flexibiliza el entrepiso, se vuelve de doble altura, se vuelve muy flexible y eso me genera lo que vamos a llamar un piso débil, de tal suerte que esto me puede ocasionar que la estructura colapse. Esto es típico en las escuelas, como ustedes pueden ver ahí, miren, el muro, este muro, afortunadamente los muros pasan por afuera de la columna, pero ese muro, si pega en la columna, lo que va a hacer es que rigidiza la columna no se puede mover aquí porque está impedida por el muro, entonces cambia la rigidez y esta parte absorbe mucha
de la fuerza sísmica debido a su altura. Esta altura que tenemos aquí no restringida hace que ese elemento se vuelva muy rígido, como si ese muro estuviera pegado o un poquito más hacia adentro, pues la porción de arriba de la columna jalaría mucho más fuerza que toda una columna completa, y esto me va a provocar daños como este fisuramiento que vamos a tener aquí. Esto es un problema que se vive mucho en las escuelas. Las escuelas tienen este tipo de solución y lo ideal es que tengamos aquí una separación o que este muro salga hacia la cara exterior de la columna. Esto, si ustedes se fijan, una edificación en un terreno conveniente, si nosotros lo hacemos así, tal cual, miren lo que puede generar cambios en la rigidez de los elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos una estructura desplantada en una zona con un terreno no plano. Vean ustedes aquí la falla de la columna. Y esto no es aquí, es en Nicaragua. En 1972 observen cómo la parte de abajo pues no tiene problema, pues porque está restringida, pero arriba no está restringida, entonces falla esta parte porque se vuelve muy rígida, ¿no? O sea, no es nada más de que por meter eso la estructura falle o la columna falle, sino porque estamos cambiando sus condiciones de rigidez. Si ustedes analizaron la columna desde abajo hasta arriba pensando que este elemento es no estructural, entonces tienen una rigidez. Si este elemento lo ligan impidiendo que la columna se desplace, pues la rigidez se hace mucho más grande y por lo tanto absorbe más de la energía del suelo. Bueno, aquí miren, vean, esto también es aquí por Bolivacán, un edificio que estaba en la esquina, y en el sismo este es un faldón, aquí está la trave y luego viene el faldón está ligado a la columna, se les ocurrió volar la columna junto con el faldón, pues horror, porque la estructura estaba diseñada desde aquí hasta acá, no era la altura del edificio. Entonces evidentemente se cambia la rigidez, pues ahí está la consecuencia. Esto es típico mucho en edificaciones donde tenemos grandes faldones. Miren, esto es en Japón, no nos ha pasado nada más en México. La ingeniería ha avanzado internacionalmente y lo que se va viendo cuando se presentan sismos en otros lados, pues es lo que se va colocando en las normas, en los reglamentos, y por lo tanto cada vez vamos mejorando. Pero a todos les ha pasado esto, y esto no es muy años, de 95. Entonces, es 95, 2005, 30 años. Entonces, no, yo creo que todos los países se salvan, muchos de los países tienen construcciones antiguas, mal hechas, y evidentemente viene un sismo y puede hacer que colapse. Esto vean ustedes cómo se forma. Esto también sucedió aquí fíjense, en California. En México también nos pasó ahí en Tlalpan, la casa de Tlalpan, había varios edificios altos, ya no existen evidentemente, pero tuvieron fallas así como esto. Ven ustedes claramente cómo se forma una excesiva columna corta, y por lo tanto se vuelve muy rígido y por lo tanto no tiene capacidad para soportar la fuerza que absorbe, por lo tanto fallan de esa manera. Formas como esta que ya las comenté, hay que tratar de evitar. Bueno, aquí, por ejemplo, esta fotografía es muy vieja. Esto es en Colombia, ven ustedes la altura de la edificación. Hoy en día, por ejemplo, hay un edificio muy esbelto que se hizo en Nueva York. Es una estructura que tiene una relación muy pequeñita, o sea, la dimensión de la base con la estructura rebasa todas las condiciones recomendables, digamos, para que la estructura no se considere como esbelta. Sin embargo, ahí está. El problema es que hay que usar otro tipo de metodologías para poder lograr esa estructura, ¿no? Como por ejemplo amortiguadores, como por ejemplo masas resonantes, es decir, disipación de energía que ayuden a disminuir las deformaciones. Bueno, esto igual representa una irregularidad cuando tenemos, por ejemplo, interrupción de los muros
Esto es muy común en vivienda, o era muy común en vivienda, ahora ya está muy castigado, pero esto ha ocasionado muchas fallas, ¿no? En todos los sitios. Estos cambios bruscos de rigidez o la generación de pisos débiles, de pisos que no tienen mucha rigidez, pues nos puede ocasionar problemas de colapso. El choque entre edificios, ya lo comenté. Ven ustedes aquí en estas figuras cómo se cambia la rigidez. Por ejemplo, en la primera no llegan los muros abajo. Esto es típico en edificios de vivienda, donde se usa la parte de abajo como estacionamiento, ¿no? Hay muchos edificios todavía así como estos que no se han reforzado. Esos son los que hay que corregir, ¿no? Que pueden colapsar durante otro sismo. Igual aquí, no nada más en la parte de abajo, sino en un piso suave, piso débil arriba. Entonces hay que cuidar eso. El flujo de cargas, por ahí ya hablé, también es bien importante. Eso siempre es lo primero que debemos de aplicar. Tratar de bajar las cargas que lleguen desde arriba hasta abajo. En la medida que interrumpimos las columnas, como aquí se ve bien, lo que estamos haciendo es cambiar la forma de trabajar de la estructura. Entonces puede ser que no sea suficiente para analizar, para soportar las fuerzas laterales. Esto, por ejemplo, ustedes lo analizan en la computadora, este marquito así como está, con esta trave así, pues les va a decir que la estructura es suficiente, ¿no? Que va a pasar sin problemas. Pero la realidad es que su comportamiento no es el que me dice la computadora. Eso quiero que quede bien claro. La computadora les va a dar la solución, pero en rango elástico. Y esto ya de entrada no trabaja en rango elástico. Bueno, alternativas para resolver este problema, bueno, añadiendo columnas, agilizando como esto de acá, pero no dejar a la estructura solita, sobre todo en zonas sísmicas. Aquí miren, podemos ver un piso flexible. Vean ustedes cómo hay falla arriba y abajo, ¿no? Pues casi la columna está bien articulada, es decir, está a un paso de colapsar. Este es otro. Vean ustedes cómo las columnas están bien articuladas, o sea, se articula la parte de arriba y se articula la parte de abajo. Y aquí explotó lo que esta parte explotó. Se nota que le faltaba acero de refuerzo transversal, entonces, aunado a la falta de capacidad lateral, pues imagínense. Aquí otro con piso suave. Entonces, y esto no es aquí en México. Entonces, en todos lados, en todos los países, se ha tenido este problema. Al avance de la ingeniería, pues cada vez se van reduciendo. Este es un piso suave, está el edificio de cómo colapsó. Otro, miren, vean, aquí se ve en esta fotografía bien claro cómo los muros me dan mucha rigidez. Y abajo no hay muros. Esto es típico en estructuras que tienen, ¿cómo se dice? Tiendas en la parte de abajo, comercios en la parte de abajo. Entonces, arriba pues, se tienen los muros y abajo unas cortinas, pues, evidentemente se vuelve flexible y ahí están las consecuencias, ¿no? Nuevamente, si ustedes analizan esto en un programa, pues les va a decir qué pasa. La realidad es que no es así. Otro, miren, muy rígido, y vean abajo, se ven todavía las cortinas que no han sido levantadas y se ve que se movió lateralmente. Entonces, esto es un problema de mala estructuración. Aquí otro, miren, este pues, se comportó como piso suave este nivel, está aplastado. Y no es aquí, es en Japón. Sí es en México. Vean, la masa es para vivienda. La masa que tenemos aquí son dos niveles, y abajo tenemos columnitas. Estas columnitas generan un piso suave que no tiene suficiente rigidez. Entonces, esto pues, se vean, no le pasa nada, columnas abajo. Pero ¿cómo se puede solucionar el piso suave? Primero, bajando muros, no dejarlo con esa flexibilidad. Lo que pasaría es que estos no deberían de estar aquí. Hay muchos edificios de vivienda que se hicieron con el estacionamiento afuera, ¿no? Afuera de la edificación.
si se quiere ahorrar, y eso se hacía muchísimo, si se quiere usar este espacio, arquitectónicamente es una excelente solución, permite el paso de los vehículos y ya queda ahí, no se va a pasar ahí. Pero estructuralmente pues es un problema muy fuerte, aunque ustedes lo hayan diseñado bien, como les dije, con el programa no sirve, no funciona bien. Entonces hay varias maneras de resolverlo, no sé si venga una de ellas aquí, pero otra falla de una intervención. Seguramente estaba bien flexible, falló. Bueno, aquí miren, esto es lo que nosotros nos gustaría tener en una estructura que se comporte bien para sismo. El inconveniente es que pues, esto es un sueño, o sea, no existe. O sea, quisiéramos que las estructuras fueran así de fáciles, que fueran seguras, pero también hay varios inconvenientes. Por ejemplo, imagínense que esto fuera un estacionamiento, ¿sí? Y que aquí hubiera una persona caminando y que por aquí pues, no hay visión. Entonces, esto se vuelve una zona peligrosa para el usuario, sobre todo, no nada más aquí, en todos lados, donde quieran. Estar atrás de un muro y que no haya gente pues es un peligro. Aunque aquí la inseguridad ya saben que no tenemos inseguridad. Todo está muy bien. Oigo a Claudia, ahora Claudia, es de la UNAM, qué horror. Me dice que todo está bien, imagínense, ¿no? Pero lo que es increíble es que todo el mundo le cree que no hay inseguridad, pero la realidad es que hay una inseguridad increíble. Entonces esto arquitectónicamente ayuda a la delincuencia, entonces pues ahí tiene más razón el arquitecto que nosotros, ¿no? A nosotros nos gustaría poner muros bien rígidos porque el se va a comportar bien, pero hay que buscar alternativas que ayuden y se sumen a la propuesta arquitectónica. Entonces, este es un ideal que no se puede ver. Ustedes aquí esta estructura que son marcos. Aquí lo que me interesa mostrar es que si hay junta, los edificios están separados, es más chaparro que este de acá, están separados. Pero vean ustedes qué hacen con las juntas. Vean, ahí está la junta, ahí está la junta. ¿Sí? O sea, la junta no es junta. Es que va a pasar cuando se muevan, pues van a chocar. Entonces ahí, si el proyecto dice que no hay junta, pues hay que respetar la separación. Aquí debe haber una separación, ¿no? Se les ocurre, y miren, aquí ya la junta que era junta, bueno, ustedes está pegado. Este es un edificio, aquí no me recuerdo muy bien si es en Kobe o es en México. No recuerdo muy bien, porque yo me recuerdo mucho de esto. Tendré que buscar las fotografías después de tantos años. Me parece que es en México, ahí en viaducto un poquito antes de Tlalpan, estaba el edificio. Ven ustedes cómo tiene esta parte más abajo, esta parte forma parte del edificio, donde sube esto y son de las cuestiones que ya mostré en algunos dibujos, donde esto tiene un comportamiento distinto a la parte que viene de abajo, por lo tanto su aceleración es diferente. Y vean ustedes cómo era una estructura vieja que se diseñó con más antes, pero la irregularidad ocasionó la falla. Entonces ahí es donde tenemos ya cuidado. Ya todo esto, pues así haya sucedido en Japón o acá, pues esto se ha documentado y se trata de evitar. Esto ya por ahí ya también lo mostré. El flujo de cargas también ya lo había comentado. Lo de las aberturas de ventanas, esta de acá pues es incorrecta. Si nosotros vamos a tener eso, más vale dejar una ventana más pequeña para que la columna esté restringida completamente, o quitar el muro, quitar esto y ponerlo por fuera, ¿no? Pero no hacer esto. Esto de aquí genera un cambio de rigidez importante. ¿Sí? El choque de edificios ya también ya lo vimos. Aquí vemos bien esto como se ve en México. Vean ustedes, aquí viene la losa. En muchas, sobre todo en viviendas, cuando las viviendas se construyen igualitas, hasta se pueden ayudar unas a otras. Se recargan en la otra y la otra en la otra y no pasa nada.
Entonces eso puede ser una ayuda para que se sostengan todas las estructuras, igual pues, no les pasa nada. Pero por ejemplo aquí, observamos del lado izquierdo, casi la losa, no sé si se alcanza a apreciar, aquí viene el nivel de losa y coincide con esta línea. Entonces puede ser que estas dos pues, se peguen y no les pase nada, ¿sí? Pero vean del lado derecho, las losas no coinciden, y vean ustedes, la losa de arriba le pega aquí a esta parte del edificio y se lo lleva. Entonces, ahí la losa no está coincidiendo, y si se fijan por acá, por aquí, se genera un golpe en mi elemento estructural y ese golpe puede hacer que falle y puede hacer que colapse la estructura. Se viene para abajo y ya mi estructura se va. Aquí es otro, esto sí es en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Vean ustedes, este estacionamiento está muy pegado a los otros, chocaron y ahí está la consecuencia. O sea, se pegan entre ellos mismos y hacen un colapso. Aunque este también tiene vean, es como está pegado a este, un choque entre edificios. Entonces, esto ya, esta separación viene en las normas. Acuérdense que si ustedes van a enseñar en otro país, deben de verificar todas estas limitaciones. Ustedes ya tienen una idea aquí de que hay que tener una separación, nada más que ver lo que diga la norma de esa separación. Lo ideal sería, por ejemplo, dejar una separación. Aquí en este caso, si esta estructura es nueva, este es existente, ustedes lo que tienen que hacer es dejar la separación que tengan a este nivel, más lo que se pueda desplazar sumársela a su separación y con eso tener una deformación total. O sea, ustedes deben de considerar el posible movimiento del edificio, que el edificio si está pegado a su colindacha se va a meter, si está pegado se va a meter, pues esa la deben de considerar. ¿Qué va a pasar? Pues que van a perder este terreno y eso a veces cuando se quiere construir, ya ven ahora que se permite la construcción en un terreno, un edificio de vivienda, pues se trata de aprovechar todo. La verdad es que a veces esas cosas no se respetan como debe de ser. Claro, ya lo comenté. El cambio brusco de rigidez, miren, se genera aquí articulaciones, ven acá, vean aquí también, vean cómo tenemos una gran masa arriba y cómo abajo tenemos mucha flexibilidad, pues eso me va a generar problemas en mi comportamiento. Bueno, aquí está la muestra, porque ven ustedes esta estructura como tiene una columnita, una viga muy fuerte, una columnita. Entonces aquí lo muestro para que se acuerden ustedes que lo que debemos de buscar es columna débil, perdón, columna fuerte, viga débil. Entonces ven aquí, nada más de ver la trave, esta es más fuerte que el popote este. Por eso la muestro. Bueno, aquí otra falla de un piso. Fíjense aquí lo que sucede, que los faldones están ligados a la columna, entonces eso me cambia la rigidez de las columnas. Aunque ya esté hecho el proyecto, si por ejemplo se decidiera allí en el sitio, pues el faldón pasa a la columna, no pasa nada. Sí pasa. Esto ya también se lo mostré, vean ustedes aquí, esto ya lo mostré por ahí. Pero la de abajo, vean ustedes cómo se forma aquí una articulación en esta parte. Esto de la estructura, pues es una estructura con diseño anterior, se ve que no está bien armada, pero pues hay fallo. Esto también ya lo mostré por aquí, este ya lo había mostrado, pero vean ustedes esta, miren, qué mal está la estructuración. O sea, ahí se ve que meten las traves donde se les da la gana. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que meterlas de tal suerte que nos den la certeza de que vamos a tener un elemento que pueda soportar fuerzas horizontales en las dos direcciones. Aquí, si ustedes se fijan, aquí está mi columna, tiene una viga y aquí no hay columna. Entonces, esta estructuración es incorrecta. Bueno, la simulación con los programas ya les comenté que solamente va a ser esto, nos puede ayudar para entender el comportamiento inicial, pero finalmente, si mi estructura es irregular, vamos a tener problemas. O sea, por más que ustedes hagan su modelito, le metan los muros, le metan las escaleras, pues no sirve.
no sirven si la estructura es irregular. ¿Ok? O sea, miren esto, está analizado en el SAP. El programa de si pues considera esto, no sirve. ¿Sí? Ahí ya tenemos problemas porque la estructura es irregular, aunque el programa me dice que se pasa. Bueno, les quiero decir que si por ejemplo ustedes diseñan una estructura como esta, bien diseñada, con todo, pues no debe de fallar. ¿Sí? O sea, bien diseñada no le pasa nada, pero normalmente no se hace. Miren esto, con estos muros, aunque se haya modelado perfectamente bien, tiene un comportamiento inelástico natural. ¿Sí? Entonces, estas estructuraciones se castigan aumentando las fuerzas de diseño. Las fuerzas que calculamos se van a incrementar notablemente para poder diseñar estas. Y además se nos va a pedir que hagamos análisis no lineales. Hoy la norma ya trae algo adicional que si ustedes van al área de ingeniería estructural, pues lo que van a aprender de aquí lo van a tener que reforzar estudiando por lo menos una especialización y si se puede una maestría, porque ya se requiere más conocimiento para aplicar la norma como ya viene. La norma que tenemos actual está muy avanzada. Otra, pero vean aquí, miren, está aquí el edificio y vean ustedes el piso suave abajo. Eso el programa lo analizamos y no lo resuelve. No está mal. ¿Sí me entendieron por qué está mal? O sea, porque tiene comportamiento que no ha sido bien estudiado. Lo vamos a observar cuando viene el sismo. El sismo es el que prueba nuestras estructuras. ¿Sí? Si viene un sismo y no le pasa nada a la estructura, y si el sismo fue grande, pues quiere decir que la estructura está bien. Pero si viene un sismo pequeñito y se empieza a dañar la estructura, claro, está bien. El sismo es la prueba. Es como si fuera una mesa vibratoria, pero al natural. Solo que nadie queremos experimentar eso. Ya por ahí lo mostré. Bueno, creo que ya. Y ahora, siguiendo, esto sería más o menos lo que sería el enfoque de estructuración a las zonas sísmicas. Y ahora les hablo básicamente de los sistemas que podemos tener, los marcos que ya estudiamos, los muros, sistemas que les vamos a llamar sistemas duales, teniendo marcos y teniendo otro tipo de rigidización, como pueden ser muros de concreto, o estas diagonales de acero que ustedes pueden ver ahí. Este de acá, del lado derecho, es una estructuración que en realidad pues, es una estructuración antigua, pero puede ser otro tipo de solución que los podemos necesitar, sobre todo en edificaciones antiguas. Bueno, entonces vamos a tener el sistema de marcos. El problema de los marcos tiene ventajas. Los espacios son espacios muy grandes, pero ¿cómo se dice? Es muy flexible, entonces necesitamos secciones muy robustas, tanto de entradas y cuerpos para cumplir con las limitaciones normativas. Esto lo podemos mejorar si usamos un sistema que le ayude a esa flexibilidad. Aquí vemos una solución con marcos, es una losa plana con marquitos. Este sistema ya no se permite aquí desde el 85, pero sí se permite, pero con traves, o sea, se pueden usar losas planas, pero hay que meter traves aquí en los ejes. No se puede utilizar las losas planas sin traves. Los marcos, como ya les comenté, son estructuras que pueden crear espacios muy agradables, pero son muy flexibles, entonces hay que tener cuidado cuando se diseñan. Esto es lo que vimos nosotros, no podemos hacerlo, pero hay que ver que las secciones nos van a dar un poco más grandes. Vean esta estructura de la esto es típico, por ejemplo, en estados como Monterrey o Querétaro. Ustedes van a ver, ahí abusan, vean ustedes las secciones bien pocotitos, secciones muy chiquititas, como no hay un sismo elevado, pues evidentemente se crean así. Pero si ustedes lo revisan por carga vertical, estas secciones son insuficientes. Soluciones con marcos. Luego viene la siguiente solución, muros cortantes, muros de carga, como puede ser la solución de una casa de habitación que tiene muros
de rigidez y muros de carga. Esta solución puede ser muy eficiente estructuralmente, me puede generar limitaciones en las áreas de luz, de iluminación, espacios cognitivos, etcétera, pero como solución estructural es muy buena. Esta es una siembra que se usa mucho, sobre todo en hotelería, para dar la forma de los cuartos. Bueno, entonces aquí esta siembra se usa para generar una caja como esta. En vivienda, en hotelería se usa mucho este tipo de solución y son estructuras muy rígidas y puede ser muy económica esta. Vean ustedes, es un hotel, vean, está hecho con este tipo de siembra, ¿no? Con muros. Vean ustedes, están sacando la siembra, aquí ya está colado, se introduce la siembra, se cuela y así se va avanzando. Es un tipo de construcción. Otro tipo de construcción más elevada y este tipo de solución, que puede ser una solución buena, pero habría que ver los espacios como quedan por dentro. La rigidización, sistema dual, que puede ser con muros, con diagonales metálicas, pueden usarse aquí amortiguadores externos, etc. Estos sistemas los vamos a llamar sistemas duales. Esto ya viene en la norma. La norma viene clasificando varios sistemas. Cuando se hable de sistema dual, es aquel que se va a formar por dos sistemas de marcos y otro sistema adicional, que puede ser muros o diagonales. Cuando el marco está solito y el muro están solitos, su comportamiento deja mucho que desear. El muro es muy rígido abajo, pero muy flexible arriba. El marco al revés se vuelve más rígido en la parte de arriba. Entonces, si nosotros unimos estos dos, el comportamiento de ambos ayuda mucho a mejorar el sistema. Es decir, un sistema marco-muro es mucho mejor que el marco solo y que el muro solo también. Entonces, esto es una muy buena solución. Miren, por ejemplo, tenemos una estructuración con puros muros. El muro es el que da rigidez en las dos direcciones a la estructura. Otra solución con muros. En este caso pues, tenemos las colindancias que podemos usarlas como muros de rigidez, pero transversalmente, sobre todo en vivienda, vamos a tener el problema de que tenemos poco espacio para meter rigidización. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace vivienda. Luego no hay suficiente espacio para bajar esos muros hasta abajo por el problema del estacionamiento. Pero si podemos usar muros como este, nos van a ayudar muchísimo en las viviendas. Bueno, esto es en Nueva York. Simplemente es para ver cómo podemos rigidizar. Vean ustedes doble altura, vean la rigidización. Entonces podemos hacer eso también aquí. Aunque ahí no hay inciso. Este tipo de arrastramiento nos puede ayudar mucho a rigidizar estructuras. En estructuras que se van a reforzar, pues vamos a meter este tipo de diagonales. Podemos lograr que la solución sea bastante económica metiendo este tipo de sistemas en estructuras existentes, ya sean de concreto o de acero. En estas diagonales nos pueden servir muchísimo para rigidizar. Bueno, esto es se la conocen la torre de balcón, la cual tiene un tubo exterior que se forma con estas armaduras. Todo esto va a ser una armadura. Están las columnas y vean estas diagonales que finalmente forman una armadura exterior. La solución está formando un núcleo importante interno, pero un núcleo exterior, que fue más o menos como estaba las torres gemelas, que tenían un núcleo exterior metálico y adentro un núcleo interior. Sin embargo, estaba muy flexible, ¿no? Todo metálico, no tenía esa protección. Aquí se ve, miren, aunque aquí no se ve muy rígida, ven aquí, ya se ve un poquito más elevado. Y esta finalmente, imagínense, ya tiene muchos años, y la tomé de internet, pero vean cuando se hizo la torre mayor, que es esta misma. Ahora ya en México tenemos una torre más grande, en Monterrey. Digo, ahí no hay sismo, la torre de
mucho más grande que esta, ¿no? Pero esta es la forma comparada con los edificios. Hoy en día hay edificios, sobre todo en Arabia, ¿no? Ustedes saben que hay edificios muy altos y ya se van a alturas que ya la problemática no es tanto la ingeniería estructural, no el viento ahí, sino que el viento puede hacer los equilibrio. El sismo se puede reducir por los periodos altos de vibración, más bien el efecto del viento, la sensibilidad a los movimientos del viento, esos son los que impactan más en este tipo de estructura. Creo que fue la última lámina esta. Entonces, esta es la primera. La segunda, denle una repasada, más o menos se trata de lo mismo, para que ya pasemos al siguiente tema, que sería la revisión de las deformaciones. ¿Ok? Entonces, con esta terminamos esta. No, déjenme responder sus exámenes. A ver si la otra la tienen, ¿no? Esta de aquí. Esta de aquí. Está mucho, lo saqué del libro de Roberto Meli, casi que trae lo mismo, miren, pero pues si tiene algunas otras cosas, denle una revisada. Este trae lo mismo. Ya que ustedes la ven con calma, ¿ok? Entonces, la siguiente clase, el lunes, empezamos para la transmisión de los desplazamientos. Bueno, vamos a agregar